Y el programa Información con Estilo llega a ustedes por cortesía del Grupo Corporativo Luis y Asociados. Un programa de actualidad, concientizador de valores éticos y morales, ciudadanía, de generar soluciones, trabajo, progreso, estudios, positivismo, desarrollo, conocimiento, sociedad, convivencia, investigación, valorar, información con estilo, generando soluciones, punto de vista positivo, ciudadanía, logros y virtudes, excelencia venezolana, información con estilo, con Ricardo Fuenmayor Arens, el faraón de la comunicación. Amigas, amigos, realmente es una experiencia fantástica tener el privilegio y el placer de entretener e informar a un público tan maravilloso y tan selecto como ustedes, que se merece de parte nuestra única y exclusivamente lo mejor. Estamos en vivo y en directo para todas y todos ustedes gracias a Mira TV, Canal 9 de Inter. Quienes están disfrutando un aperitivo en este momento, que tengan un buen apetito. Quienes ya lo hicieron, un excelente provecho, y por su gentil atención de siempre, 1.000.000 de gracias. Tendremos el honor de acompañarles hasta las 8 de la noche en la dirección técnica, Antonio Abrantes. Les saludo a quien les habla, Ricardo Fuenmayor Arens, y la información con estilo está de fiesta en el día de hoy, porque hoy tenemos un entrevistado realmente excepcional. Es un padre que se cubre de gloria todos los domingos. En San Antonio de los Altos, específicamente en Los Castores, en la iglesia, la parroquia La Sagrada Familia. Además, tiene una gran personalidad, es un psicólogo por excelencia. Además, tiene el arte de instruir, de formar, de orientar y educar, con una genialidad que hace reír a sus feligreses de una forma realmente importantísima, y que además todo lo que predica sirve de reconstituyente a la salud espiritual. Es por ello que la información con estilo se viste de gala para presentar por primera vez en este programa a una personalidad de la talla y el prestigio como lo es el padre Vladimir Lopera. Gracias por estar aquí, siempre bienvenido. Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación. Esa presentación que has hecho, yo creo que habrá gente preguntándose, ¿y dónde queda esa parroquia? No tanto por mí, La Sagrada no tanto Familia. por el lugar, perdón, sino por mí. ¿Quién es ese tipo? Porque no es tanto como lo que dices. Un placer de entrada decirte estar aquí en esta oportunidad que me brindas, y lo veo muy en la línea del Papa. Yo creo que parte de todo este proceso que él nos invita a vivir como iglesia, de salir a la calle, de encontrarnos, pasa por esto, por hacer presencia en los medios, mucho más allá de un simple elemento de novismo, de querer aparecer, que no es lo que nos cubre, sino del deseo de poder también a través de este medio llegar con ese mensaje y esa palabra de Jesús que siempre tendrá vigencia y fundamento para la vida cristiana. Así es, y que además es importante cuando usted hace unos análisis. Yo, que tengo el honor de asistir a sus misas todos los domingos de 12 del mediodía a 1 de la tarde, y de verdad que todos los feligreses que estamos allí disfrutamos de manera especialísima los análisis que usted hace sobre el perdón, porque la gente en las relaciones familiares, afectivas, académicas, personales y laborales, ese detalle juega un factor importantísimo para que esas relaciones no solamente se mantengan vigentes a través del tiempo. Hay gente que tiene la particularidad que dice que el que perdona no olvida. ¿Cómo se maneja en el contexto que usted lo plantea y lo esgrime de una forma excelente? Está bien. Mira, en realidad, primero me gustaría matizarte un poquito lo que representa la predicación. Yo siempre he creído que la predicación es uno de los instrumentos más fuertes que nosotros podemos tener a nivel de nuestro ejercicio sacerdotal, porque es cuando más llegamos a las personas, es cuando podemos hacer planteamientos que desde el Evangelio se parezcan a la vida. Muchas veces escucharás la crítica de no me gustó lo que dijo, sí me gustó lo que dijo. Hay público variopinto para todo y hay distintas maneras de predicar. Particularmente siempre he tenido una preocupación muy fuerte por pensar en qué quiere escuchar en el buen sentido de la palabra, no por adecuación, sino por necesidad. ¿Qué necesita escuchar la persona que acaba de, valga la redundancia, escuchar este pasaje del Evangelio? Y ahí es donde aparecen los distintos tópicos, los distintos temas. Tú has coincidido en estos últimos días con una pequeña trilogía muy sencillita que nos regala Mateo en torno al tema del perdón.
en una primera semana con la corrección fraterna y el valor de la oración comunitaria, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y eso sé que te ha calado bastante. En un segundo momento, el segundo domingo, la famosa pregunta de Pedro de cuántas veces debo perdonar, que es interesantísimo cómo lo plantea Jesús, y quizás ahí entra un poquito el tema del perdón y el olvido, ¿no? Cómo se podría conjugar esos dos elementos. Y este domingo pues teníamos el gusto de escuchar una parábola de las más fuertes que tiene Jesús, pero de las más fuertes. Era sobre también de alguna manera el tema del perdón, pero tratando de colocar en claro que el que perdona es Dios y que nosotros no tenemos derecho a juzgar la manera en que Dios puede, quiere o perdona definitivamente. Entonces por esa línea más o menos es donde ubicamos un poco todo el bloque, y te insisto, es como, ahorita es el perdón, encontrarás algunos domingos que el Evangelio nos tiene que cuestionar es nuestra capacidad de compartir, ¿no? Otro día nos cuestionará el egoísmo, otro día el materialismo, y creo que ahí está la riqueza. Cuando una persona comienza a tomar un proyecto de vida cristiana un poquito más en serio, y su misa de domingo es algo más que un simple rubro a cubrir, como aquel tema de la obligación y la salvación, y cuando comienzas a encontrarlo como esa bomba, pana, de gasolina, donde tú vas, te llenas, te ilusionas, te esperanzas, y por supuesto creces en espiritualidad y en tu relación con Dios. Yo creo profundamente en eso, y por ahí va la predicación que has escuchado. Entonces, me dices si quieres hablar sobre perdón y olvido. Claro, claro, eso es un tema clave, porque usted lo escribe de una forma radiográfica, descriptiva, inclusive con la elegancia y con una solvencia en materia comunicacional que hace de que el público pueda disfrutarlo al máximo. Inclusive usted hace reír a todos los feligreses, porque la creatividad de usted no tiene límites. No lo digo esto por ánimos de halagarlo, es para rendirle honor a quien honor merece, y realmente estoy complacido de que usted pueda cubrirse de gloria y darnos su apreciación con relación al perdón, que sin duda alguna es interesante que el público lo escuche en la forma que usted tiene de expresarlo. Pero tienes que quitar ese cubrirse de gloria, porque ahí me echas a perder el negocio. No, Ricardo, la idea no es cubrirse de gloria, rectifico. Rectifícalo, porque no me va a quedar bien, me va a tumbar la imagen. No, pero bien, estamos conversando y eso es lo sabroso. Pero es que hablas y me quieres llevar un tema que yo quiero compartirlo también contigo, pero hablas cosas que también me parece importantísimo poder compartirlas con la gente. Fíjate que cuando tú connotas ese elemento de hacer reír, yo alguna vez, y con algún colega, hemos quizás tenido la diferencia. Hay colegas de uno que dicen, no, esos curas que lo que hacen son shows, y porque lo que hacen es hacer reír a la gente. Pero mira, y difiero totalmente. Sabes que una cosa que creo muchísimo es que el Evangelio tiene que llenarlo a uno de alegría. Eso es correcto. Y si yo trato de vivir con alegría como lo haces tú, todos los momentos y dimensiones de mi vida, ¿por qué la misa tiene que ser otra cosa? No, la misa también tiene que ser una instancia donde quepa la alegría. Y, por ejemplo, en este caso, cuando hay alusiones a algunos criterios de la cultura popular, cuando hay algún chiste, pana, que valga la pena echarlo, todo censurado, por supuesto, cuando hay alguna cosa de esa, yo la veo muy compatible con el Evangelio, pero una opción muy personal y va en esa línea. Pero te insisto, lo quería connotar porque creo que la gente también tiene que ir a la iglesia con ese espíritu. Trata de ir a buscar lo que te llena, lo que te hace sentir más alegre. Ay, para sacarnos, eso el Papa Francisco lo ha criticado mucho, sacarnos ese bendito criterio de los cristianos grises, somos muy grises, muy tristes, muy apocados, ¿no? Vuelvo a tu pregunta. Claro, cuando la gente emite juicio de valor, dice la Biblia, que tu paz comienza cuando dejas de tener la razón, porque cuando se emite un juicio de valor, que es una forma de condenar a alguien, todo se devuelve. Porque cuando la gente se perdona a sí mismo a través del perdón de los demás, sencillamente es una forma de cultivar la humildad, que es el secreto de los verdaderos triunfadores. ¿Qué opinión le merece usted al respecto? Bueno, en ese sentido hay muchas líneas modernas, diría yo, Ricardo. La del Evangelio es muy particular. Y para mí la línea que propone el Evangelio entra dentro de todo el contexto de la enseñanza de Jesús. Entonces no arranco nada más un posible tema de perdón a través del perdón personal, etcétera, sino que al contrario lo inserto dentro de toda una predicación de un Jesús que se dedica a hablar para que las personas sean más felices. Fíjate que eso nos puede servir ya para entrar en tu tema, que sé que estás ansioso y deseoso de que lo veamos, que es el del perdón. Y no sé si recuerdas que abriendo la misa de la semana antepasada yo les comentaba que estoy convencido que Jesús habla mucho del perdón, porque sabe que es del día a día.
Es decir, nosotros caminamos en esta bendita convivencia, en esta relacionalidad, en las relaciones interpersonales, y caminamos simplemente desde lo que somos. Y eso nos lleva a que haya momentos muy gratos que nos llenan demasiado en el compartir y en el convivir, y eso también nos lleva a que afrontemos que desde la realidad de cada uno y nuestras limitaciones puedan haber roces, puedan haber momentos de dificultad. Entonces ahí comienzan a ser la posibilidad de entender, bueno, el Evangelio y la buena noticia me dicen que si experimento el perdón puedo acercarme más a la felicidad, pero ¿por qué necesito experimentarlo? Porque soy humano y generalmente soy frágil en ese aspecto. Y los demás también lo pueden ser. Y esa mutua comprensión es muy del Evangelio. Cuando te acuerdas una famosa frase que no va con esto, pero bueno, sí va, de Jesús en el Evangelio cuando dice, no te preocupes por sacar la pajita del ojo del otro, preocúpate primero por ver la viga que tienes tú. Cuando tú comprendes tu propia miseria, cuando tú comprendes tu propia pequeñez, cuando tú desde esa miseria y esa pequeñez tienes una experiencia de la misericordia incondicional del amor de Dios, tu vida y tu manera de juzgar y tratar a los demás cuando fallan es totalmente distinta. Entonces, tal vez abre dentro de todo el tópico ese bendito tema del perdón y el olvido. La frase es la bendita frase popular. Yo perdono, pero no olvido. No olvido. Ok. Y recuerda que para mí el problema no es la frase, el problema es desde dónde la digo y con qué tono lo digo. ¿Por qué? Porque vamos a poner el peyorativo primero. Cuando yo hablo de un proceso de perdón, pero, ojo, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste, ahí hay un espacio de retaliación. Y mira que lo alimentamos. Y a veces no solo pensamos en la posibilidad de una retaliación personal, a veces uno es tan creativo que el planteamiento es, yo no sé si lo voy a poder fregar, pero que lo friegue otro, igualito me da alegría. Y deja ese espacio, pero perdono, pero no olvido porque tú esta la pagas, tarde o temprano. No, yo creo que ese no es el criterio del Evangelio. El criterio del Evangelio para mí sería asumir como una realidad el hecho de perdono, pero no olvido, pero en función de que somos seres con memoria y nuestra memoria es involuntaria. Entonces el problema no es si olvido o recuerdo, el problema es qué manejo le doy a ese recuerdo de la ofensa que tú me realizaste. Entonces cuando hay un verdadero proceso de perdón, tengo que saber que cuando la memoria me evoque ese momento o esa falta, si yo la alimento de nuevo, desde todas las perspectivas que me llevaron a sentir o rabia o dolor o resentimiento, si lo alimento, va a terminar en lo mismo. En cambio, si sé ubicar ese recuerdo para decirle, mira, ya esto está perdonado y no lo alimento, no lo proceso, no lo trabajo, muy posiblemente sigo experimentando mi paz y mi tranquilidad, aún ante el recuerdo de un hecho que fue muy duro en mi vida, pero que yo decidí perdonar. Claro, en este caso con la ayuda de Dios. Eso es correcto. Dicen que toda enfermedad tiene un componente emocional. También hay gente que desde su inocencia, para no emitir juicios de valor, son susceptibles de materia de carácter. Usted de repente comentaba en la misa que había gente que era especie de amargadators. Sí, gente que son conflictivas porque ese es su estado natural. ¿Qué podemos hacer para que esas personas rectifiquen y puedan permitirse la alegría de tener a Jesucristo en su corazón y sacar la banderita de la paz, porque se gana mucho más cultivando no solo la humildad, sino de tener relaciones donde nos convirtamos en unos generadores de soluciones para jugar al ganar-ganar y poder ser más unidos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ricardo, yo creo que es muy importante formar, y es una de las intenciones fuertes de la predicación, para mí al menos, es formar el criterio a la persona. Mientras una persona no se convenza de que tiene derecho a un mínimo por ser pichirre, pero no es un mínimo, tiene derecho a la felicidad. Mientras tú no te convenzas, pana, que tú puedes superarte aún con los problemas que te rodeen, pero superarte para tener un stand de vida pacífico y armónico. Si no te convences de eso, nadie va a hacer nada por ti. Y te vas a encontrar este tipo de personas que persiguen cuanto terapeuta encuentran, este tipo de personas que persiguen cuanto cura encuentran. Me quiero confesar con cuanto cura conozco, tal, para plantearle lo mismo, para que me den el mismo consejo, pero como no estoy dispuesto a obrar, no hay un cambio. Entonces creo que cuando tú tienes la conciencia de querer ser una persona feliz y realizada, comienzas a manejar todos los instrumentos que puedes tener en tu vida para que esa realidad se dé, entre ellos la vivencia de la fe. Yo creo que la vivencia de la fe puede aportar muchísimo al estado de felicidad de cada persona. Y ojo, cuando yo hablo de felicidad no hablo solamente de un estado eufórico donde vivo casi que alienado de la realidad. No, al contrario, hablo del hecho de poder en paz afrontar las distintas vicisitudes o realidades que nos presenta la vida. Cuando un grupo de personas que lo admiran mucho usted se enteró por circunstancias de la vida que iba a tener el honor de entrevistarlo en Información con Estilo, me dijeron, no dejes de hacerle esta pregunta al padre porque quieren escuchar su apreciación.
Me decía una señora madre que lo admira mucho, me dice, pregúntale al padre, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para que sencillamente las relaciones con sus hijos puedan ser, como quien dice, estén en perfecta armonía? Es decir, a veces los hijos confunden el afecto y la incondicionalidad de un padre y de una madre con el hecho de que ellos crean que le están quitando espacio o que lo quieren controlar, y quizás el adolescente o la adolescente, por una falta de valoración, no le da el justo valor a un ser tan especial como es la madre, a quien hay que honrar y respetar, como dice el cuarto mandamiento de Moisés, y en función de hecho de asumir una postura en donde la armonía y la cordialidad pueda mantenerse vigente. ¿Qué podemos decirle a esas madres y padres que quieren tener mejores relaciones con sus hijos en la próxima parte del programa, para que usted tenga la gentileza de tomarnos en cuenta? Hacemos un pequeño paréntesis para ir a comerciales, identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de Información con Estilo en exclusiva para todas y todos ustedes.